Es así que se le proponen en ese momento 19 obras al gobierno del estado, al gobierno federal, para que se puedan llevar a cabo en la comunidad, entre las que están obras de infraestructura, la remodelación de la plaza, la construcción de un centro ceremonial, una universidad, un hospital, en fin, una serie muy amplia de acciones. También cosas que tienen que ver con el agua potable, el drenaje, una nueva red de agua potable. En aquel tiempo, cuando se hace la asamblea, no teníamos agua potable y ya estábamos encaminándonos hacia un año sin agua potable directa en las casas. Se les pide que se resuelva esta situación y a estas alturas, por ejemplo, ya tenemos 2 títulos de pozos. Tenemos uno operando y el próximo año se habilitará uno más. Así que tendremos ya 2 pozos en la comunidad, lo que nos va a dar la posibilidad de mejorar mucho esa situación que tenemos. Sigue habiendo, por ejemplo, casas que, a pesar de que el pozo que está operando lo hace ya desde hace más de un año, todavía no les llega agua, ¿no? Entonces, pues sí, es algo hace falta esa red, ¿no? Todavía. Así es. Entonces se tiene que hacer nuevamente la red, se tiene que meter el drenaje. En eso se está trabajando y me parece que hemos avanzado de manera importante. Yo formo parte de, a partir de esta asamblea del 10 de marzo de 2019, se establecen una serie de comisiones integradas por algunos habitantes que tienen la labor de llevar a cabo el seguimiento frente a las autoridades federales de estas gestiones. En ese sentido se conforman 4 mesas de trabajo, que son las mesas de agua, tierra, desarrollo e infraestructura. Yo formo parte de la mesa de infraestructura. Sin embargo, hace apenas algunos días fui elegido por la comunidad como representante del Comité de Agua Potable. Okay. Así que tendré que sumarme también a la mesa correspondiente al agua, en ese sentido. Okay. Y bueno, pues me parece que esas serían los contras, las desventajas, estas cuestiones del impacto ambiental. También, evidentemente, de una manera muy notoria, la forma de vida. En la medida en que va a haber estación de tren suburbano, Mexibus, ¿no? Seguramente también va a llegar acá. El Mexibus yo creo que no va a llegar de este lado, porque existe ya una red, la línea que llega hacia el municipio de Tecámac, concretamente a la comunidad de Ojo de Agua. Entonces yo creo que más bien el Mexibus va a entrar por aquel lado. Pero sí, de este lado van a entrar autopistas, va a entrar el tren suburbano porque existen las vías del tren, en fin. Y esto obviamente va a modificar nuestra forma de vida, de formas que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos. Es decir, finalmente nosotros tenemos las ideas que surgen a partir de nuestra vivencia, de la forma en que hemos llevado nuestra existencia durante todos estos años, pero muy probablemente hay cosas que ni siquiera podamos imaginarnos y que, sin embargo, sí se van a reflejar. Súper. Pero bueno, así en lo personal, ¿tú estás a favor o en contra de este proyecto? Pues yo estoy a favor de que se tenga que hacer un proyecto, es un proyecto necesario. Okay. Obviamente yo no habría querido que se hiciera tan cerca de mi pueblo, Sí. ¿no? Pero como te digo, yo en gran medida comparto esa visión de la comunidad, que haciendo una obra inevitable. Pero también que se cuiden que serán los acuerdos, ¿no? con la comunidad. Sí, por supuesto. Adelante, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, te decía, tan es así mi ánimo que estoy participando activamente, por lo menos en una de las mesas, para que tengamos esta situación. Hay una serie de circunstancias que, sin embargo, no han hecho posible que las obras sean con la celeridad que nosotros quisiéramos. En principio, sí me parece que el año pasado hubo cierta displicencia por parte de las dependencias del gobierno que no hicieron que caminaran las obras. Pero ahorita que ya hay una mayor disposición de parte de estas instituciones para que las obras se lleven a cabo, nos hemos topado con que la comunidad no estaba preparada en términos jurídicos para demostrar la posesión de los predios donde se van a llevar a cabo las obras. Que es bien delicado, ¿no? Eso es tremendo porque el gobierno federal no puede invertir en un terreno que no esté jurídicamente. Sí, exactamente. Sí. Entonces esto nos ha atorado mucho. Afortunadamente, precisamente ayer tuvimos una reunión de la mesa de infraestructura y nosotros estamos manejando un semáforo respecto a cómo vamos con los trámites de los terrenos, y en ese sentido la mayor parte de ellos ya entraron en semáforo amarillo, lo cual nos tiene esperanzados porque todo estaba en rojo, ¿no? Sí. Entonces ahora con el semáforo amarillo ya se puede en un momento dado comenzar a llevar a cabo el proyecto ejecutivo definitivo de cada una de las obras, y muy pronto, por lo menos quizá entre esta y la próxima semana, comience ya las licitaciones de alguna de ellas. Súper bien. Entonces esperamos que estas obras necesariamente tengan que verse reflejadas este mismo año, aun cuando ya nos queda poco tiempo,
tenemos toda la intención de que en este mismo año se vean reflejadas cuando menos algunas obras tales como la Casa de Cultura y el Museo, la Plaza Comunitaria, la construcción de 3 escuelas nuevas, es decir, las escuelas que ya existen pero con instalaciones completamente nuevas, además con instalaciones que técnicamente van a ser adecuadas considerando la cercanía que tenemos con el aeropuerto. Es decir, las paredes van a tener un grosor mucho mayor para reducir el impacto de ruido, va a haber vegetación que permita también reducir el impacto del mismo, en fin. Me parece que el proyecto es muy interesante en el sentido de que nuestros niños pues sufran los menos estragos posibles, que sin duda alguna los van a sufrir, eso está claro, pero por lo menos que estos queden paliados a partir de estas acciones. Yo creo que en este sentido es bueno que exista un comité que esté ahí al tanto de que se cumplan al pie de la letra estos acuerdos, ¿no? Para que todos salgamos beneficiados, ¿no? Sobre todo en la comunidad. Sí, claro. Y bueno, ya para finalizar, y pues viendo que San Miguel Jaltocano es un lugar con mucha tradición, mucha cultura, particularmente estamos justo de frente de un mural, ¿no? Del cual, pues, si quieres, ahorita nos gustas explicar un poco de qué se trata. Pero bueno, sabiendo la carga cultural que tiene San Miguel Jaltocán, ¿tú cuál crees que sea el aporte que ofrece San Miguel Jaltocán a sus pobladores y también a México, ¿no? Porque también de alguna manera esto es parte de nosotros, ¿no? Y el poder estar aquí y poder platicar contigo es para que también la gente que vea este material pues conozca y que revaloricemos nuestras raíces, a nuestra gente. Entonces, ¿qué nos puedes decir de San Miguel, su impacto cultural y también sobre su gente? Bueno, esto sí nos llevaría mucho tiempo en realidad. Mira, si nosotros revisamos algunos de los códices de la época colonial, vamos a encontrar que en la mayoría de ellos se menciona por lo menos el nombre de la comunidad. Esto dio pie, por ejemplo, a que hace un poco más de 30 años, algunos investigadores del Avion College en Michigan vinieran a la comunidad para saber qué es lo que había aquí, ¿no? ¿Por qué se menciona tan constantemente en diferentes códices, incluso en libros de investigación importantes tales como La visión de los vencidos de Miguel León Portilla y otras fuentes de crónicas de la época colonial? Entonces vienen y pues descubren que no hay nada evidente, es decir, no se ve nada, ¿no? Entonces llegan a la conclusión de que se tienen que hacer excavaciones para poder ir conociendo sobre la isla. Nosotros la verdad es que hemos aprendido mucho de nuestro pueblo a partir de esas investigaciones, entre otras cosas que el pueblo no fue una isla natural. En el pasado el pueblo que ahora ves, que sufrimos de agua y todas estas cosas, estaba rodeado por un lago de agua salada. Y esta isla, sin embargo, no es una isla natural, se creó artificialmente al paso de los años. Las personas venían y traían materiales que fueron acumulando y la isla fue en ese sentido creciendo. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Porque se hacen excavaciones y se encuentran en cualquier lugar de que se rasque en la isla plantas lacustres, lo que significa que en realidad en este espacio estaba el lago. Así que la isla se fue creando con el paso del tiempo. Algunos códices en los que podemos encontrar ciertas referencias sobre Xaltocan son el Códice Boturini, conocido también como el Códice de la Peregrinación, donde se explica cuál es el tránsito que llevan a cabo los aztecas cuando salen de Aztlán y que se van a transformar en mexicas cuando llegan a México. Ellos, los aztecas, viven durante 4 años aquí, según este códice. Y es por eso que en el pueblo existe una leyenda que dice que aquí va a ser México, aquí va a ser México. Y entonces pues queda justificado en la medida en que efectivamente los mexicas aquí vivieron. Así que efectivamente pudo ser aquí. Christopher Morhart de la Universidad de Arizona dice que en Xaltocan se llegaron a cultivar chinampas en un periodo temprano y en una extensión muy amplia. Él habla de 1000 hectáreas de chinampas que rodeaban la isla. Considerando el tiempo en que él las ubica y el tránsito de los mexicas, que es más o menos hacia 1452, estaríamos hablando de que 1252, perdón, estaríamos hablando de que probablemente los mexicas aquí habrían aprendido la técnica de las chinampas que luego van a explotar en México Tenochtitlan. Entonces tenemos una aportación fundamental de parte de la comunidad. Entre los siglos XIII y pues prácticamente ya entrando al siglo XV, casi 200 años, en Xaltocan se va a establecer un señorío, el gran señorío de Xaltocan, que va a dominar toda la región. Según Pedro Carrasco Pisana, en un libro que publica en 1950, dice que los dominios del señorío de Xaltocan cubrían la mayor parte del Valle de México, el Valle del Mezquital y una parte incluso del Valle de Toluca. Entonces imagínate la extensión tan enorme que llegó a tener el señorío. El gran señorío de Xaltocan es finalmente derrotado por la Triple Alianza entre acolhuas, mexicas y tepanecas. De Azcapotzalco, me parece. Así es. Los de Azcapotzalco se alían con Cuautitlán, que desde hace 100 años le hace la guerra a Xaltocan, y a su vez se alían con Tenochtitlan y con Texcoco.
Y entonces vienen sobre Xaltocan y lo derrotan. Las fuentes documentales dicen que Xaltocan queda desierto durante alrededor de 30 años, de 1395 a 1430. Sin embargo, la evidencia arqueológica nos dice que no, que en realidad la gente que aquí se quedó, y muy probablemente los que sí se fueron de aquí pues fueran las élites, los gobernantes. Pero el pueblo no tenía a dónde ir, así que ellos se quedaron aquí. Así que Xaltocan es una comunidad resistente en ese sentido, porque se mantienen aquí cuando el gran señorío otomí es conquistado. Sí, porque aquí esta es una tierra fundada por los otomíes, ¿no? No es fundada por ellos. De hecho, la isla ya existía cuando los otomíes llegan. Ok. La lámina 2 del Códice Xolotl dice que Xolotl domina esta región y que aquí llegan los otomíes aproximadamente en 1208 y le piden permiso para establecerse. Ok. Xolotl dice, pues, son un montón, están bien organizados, son culturalmente avanzados, me conviene relacionarme con ellos en lugar de enfrentarme. Así que establece una relación a tal punto que incluso le da una de sus hijas al líder otomí, Chiconcuautli, le da a su hija Ciguaxóchitl para que se case con ella. Y de ese modo establecen no solamente una alianza militar o política, sino una alianza familiar. También, sí. Y entonces a partir de ahí Xaltocan va a comenzar a crecer primero a partir o encabezados por Chiconcuautli y después por una descendencia que va a surgir de esta familia y que, te repito, va a gobernar la isla durante alrededor de 200 años. En 1521, según el códice Chimalpopoca, según las cartas de relación de Hernán Cortés, que son documentos que Cortés le envía a Carlos V para enterarle cómo está avanzando en la conquista de las tierras, pues le dice que viene sobre Xaltocan él personalmente. Y encuentra que es muy complicado pelear con los de Xaltocan, porque siendo una isla los accesos no son libres, es decir, no pues, se puede entrar por cualquier lugar. Hay en realidad una sola calzada y los de Xaltocan desde ahí se defienden de una manera muy férrea, a tal punto que de hecho no los pueden derrotar por las armas. Y finalmente tienen que derrotarlos a través de un sitio. Es decir, finalmente rodean la isla y hacen que al no poderse defender, y además, te repito, el lago era de agua salada, no había agua potable. Los de Xaltocan finalmente tienen que declararse vencidos. Entonces los de Xaltocan sobreviven a la caída del gran señorío otomí y luego sobreviven a la conquista española. Y todavía más, hacia mediados del siglo pasado sobreviven a la desaparición del lago, que debe haber sido terrible. Imagínate tener un modo de vida donde tú vas al lago, pescas, cazas aves, etcétera, y que de repente el lago desaparece, ¿no? O sea, eso debe ser tremendo, pero a pesar de eso, y casi 100 años después, los de Xaltocan todavía siguen comprando productos lacustres, elaboran platillos, comidas y las venden en otros lados. Entonces todavía sigue siendo una actividad importante para el pueblo, a pesar de que el lago desapareció, te repito, hace casi 100 años. Entonces a mí me parece que la forma en que yo definiría una aportación sería este ejemplo de resistencia, sobre todo de resistencia. Es decir, seguramente la comunidad tiene muchos defectos. Somos de repente medios obstinados, a veces violentos si se quiere y cosas como esas, pero lo cierto es que también corresponde a una actitud ante la vida que ha permitido que la isla, el pueblo se mantenga. Esa resistencia que dices, ¿no? Así es. Pues bueno, muy interesante, la verdad, bastante interesante todo lo que nos platicas. Y bueno, ya casi para finalizar, ¿qué nos puedes decir de este mural en el que estamos? Ahorita vamos para la edición de este video, vamos a presentar el mural completo para que lo puedan ver de esquina a esquina, porque tiene bastantes elementos. Y pues seguro tiene algo que decirnos sobre esto, ¿no? Sí, por supuesto, mucho en realidad. El mural fue pintado entre 2007 y 2008 por la pintora Carolina Elisa Margali Orozco. Ella es sobrina nieta de José Clemente Orozco y desde temprana edad le dio por explorar las posibilidades del muralismo. Ella ha pintado murales en diferentes lugares de la República Mexicana, incluyendo uno en memoria precisamente de su tío abuelo. El mural parte de la idea de ser una narrativa que se genera en un sentido cronológico. Por eso podemos observar en el ángulo superior izquierdo para los televidentes la teoría de cómo el hombre llega a este continente a partir del congelamiento del estrecho de Bering, de tal modo que pasa de Siberia a Alaska y después comienza a descender hacia el resto del territorio. Podemos observar allí la convivencia de estos primeros hombres con los mamuts, que fueron muy constantes en la región. Quizá hayan escuchado ya de la gran cantidad de estos especímenes que se han encontrado en la obra del aeropuerto, ¿no? Más de 200, así es. Y bueno, pues evidentemente esto nos da pie a entender cómo el hombre se relacionaba con ellos. Luego, cuando el hombre comienza a ir habitando otros territorios, va a llegar al centro del continente, que es lo que se conoce como Mesoamérica. Y en Mesoamérica se van a desarrollar, entre otras, 5 culturas que se consideran fundamentales. La denominada cultura madre, que son los olmecas, que está representada por la cabeza colosal que ustedes pueden observar allí. La cultura maya, con la pirámide
Tenemos una cabeza de Quetzalcóatl, que representaría la cultura tolteca, la Coyolxauhqui, que serían los mexicas, y uno de los denominados atlantes de Tula, que sería la representación de los toltecas, ¿no? Estas grandes culturas pues, se van a desarrollar y van a dar, dar a la cultura mexicana una amplia serie de evidencias de la grandeza en muchos sentidos que tuvieron, ¿no? Si avanzamos hacia el centro, nosotros podemos observar este mapa que establece la zona de lagos. Imagínate lo impresionante que debe haber sido hace 600 años, de manera tal que tú podrías agarrar tu acali, tu canoa, desde Zumpango, desde el lago de Zumpango, y bogar desde allí hacia el lago de Xaltocan, de Texcoco, y casi llegando a Tenochtitlan, hasta ahí todavía era agua salada. Y después comienza el agua dulce, que era un fenómeno natural interesantísimo, porque no había una barrera física que las distanciara, y sin embargo sí había una sección de agua dulce y una de agua salada. Y luego podías llegar ahí a Tenochtitlan, a Xochimilco, incluso hasta Chalco. Wow. Sin interrupción, ¿no? Sin bajarse de tu acali, ¿no? Entonces, como en el metro, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues eso debe haber sido tremendo. Podrás observar aquí al señor Daniel Martínez, que murió este año y que era el representante del Consejo de Ancianos de la comunidad. Y en sus manos está el bastón de mando del Consejo de Ancianos de ellos. Te darás cuenta que el bastón tiene la forma de una serpiente y que de las fauces de la serpiente surge un rostro. Esto es porque en el Códice de Chimalpopoca se habla de que los de Xaltocan iban a un recoveco del lago y se entrevistaban con Acpachapo, una diosa con forma de serpiente y de cuyas fauces surgía el rostro de una mujer que les decía la suerte que iban a tener en la guerra, que es la representación que tenemos allá. Esta sección de color verde es de la que te hablaba sobre la lámina 2 del Códice Xolotl. Arriba observamos a Xolotl como dominante de las tierras y hacia abajo observamos a Chiconcuautli, lo ves ahí con el aguilita sobre su cabeza. Ajá, y las líneas. Chicome en náhuatl significa 7 y el nombre Chiconcuautli significa 7 águila, así que está escrito su nombre sobre su cabeza. Wow. Y la mujer que está frente a él es precisamente Cihuaxochtl, la hija de Xolotl, que le es dada en matrimonio para que habite en la isla de Xaltocan, que aparece abajo. Y el resto de los personajes son aquellos que van a gobernar la isla durante alrededor de 200 años, como antes te conté. Observamos pues algunas... el mural es también bastante detallado. Sí. Podemos observar lo de la agricultura en las chinampas, de las que te hablé también. Tenemos allá esta cuestión simbólica del pulque, que fue muy, muy importante porque como no había agua dulce, las personas incluso desde muy pequeñas consumían pulque, porque no había otra cosa que tomar. Habría que decir que, por ejemplo, la llegada del ferrocarril va a ser un hito muy importante en esta posibilidad de tener el contacto con el agua. En términos muy generales sería esto sobre lo que habla el mural, pero pues hay detalles muy importantes respecto a la historia de la comunidad. Pues, híjole, cuánta historia en un solo mural, de verdad, muy, muy interesante. Y pues bueno, ya con esto nos acercamos al final de esta entrevista. Filemón, te agradecemos, híjole, encarecidamente que nos hayas dado esta oportunidad de aprender un poco más sobre Xaltocan, ¿no? Para quien no conocía, y pues invitarlos, ¿no? a que vengan a conocer San Miguel Xaltocan. Es muy interesante. Aquí va a haber una serie de cambios. Ahorita, por si ustedes no lo sabían, pues quizá ya no veamos más adelante este mural, pero tenemos esta explicación sumamente detallada que les vamos a ofrecer con mucho gusto. Pues te agradecemos mucho, de verdad, el tiempo, Filemón. Esperamos poderte ver más adelante, claro que sí, en algún otro material. Muchas gracias. No, okay. Bueno, amigos, por el momento eso es todo. Nos vemos más adelante aquí en La Opinión Urbana. Y pues bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Bye.